Bíblicamente, vemos en Mateo capítulo 24, verso 21, que habrá gran tribulación. Esto no debe confundirse con un término similar que aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, porque allí está acompañado por un artículo definido, la palabra la, y se refiere a un período que es específico, algo que es único, algo que es diferente. En Mateo 24, 21, se describe un tiempo de gran tribulación que será experimentado por el pueblo de Israel. Pero lo que encontramos en Apocalipsis 7:14 se refiere a algo que será experimentado por la iglesia. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer algunos versos del capítulo 6. Como recordarán, en la primera sesión hablé del quinto sello. Leamos este pasaje, comenzando en el verso 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice: Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar. El altar es un lugar de sacrificio. Y estamos hablando de un grupo de personas que sacrificaron sus vidas. Y debemos recordar por qué fue que hicieron eso. ¿Por qué fueron ejecutados? La Escritura nos lo va a decir. Dice que él vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. No fue que simplemente murieron, sino que hubo una razón para su muerte, y la Escritura nos dice cuál es: por causa de la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino también por causa del testimonio que ellos tenían. Así que la palabra de Dios impactó sus vidas a fin de que tuvieran un testimonio agradable a Dios, basado en la obediencia a la palabra de Dios, y esto causó que fueran ejecutados. Sigamos leyendo ahora el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y esta es una palabra que habla de que Él es soberano. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, para que hagas algo, para que juzgues y vindiques? La palabra vindicar, que en muchas Biblias se traduce como vengar, es muy importante que veamos qué es. Está compuesta de dos palabras griegas. La primera es un prefijo que significa sacar fuera. La palabra principal significa justicia. Así que debemos entender algo. No solo está hablando de retribución o venganza. Cuando examinamos esta palabra bíblica, vemos que hay un propósito en esa venganza, y es para sacar o hacer salir la justicia, para cambiar una situación en la que hay injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? Que los que son leales a la palabra de Dios están siendo ejecutados, y Dios se moverá a fin de traer juicio, con el propósito de hacer salir la justicia. Fíjense en lo que dice. Dice, para vindicar nuestra sangre. ¿Y quiénes son los que están ejecutando a los que son fieles a la palabra de Dios? ¿A los que tienen un testimonio agradable a Dios? Veamos lo que dice al final del verso 10. Sobre los que moran en la tierra. Aquí debemos tener cuidado, porque si leen con atención, en el libro de Apocalipsis,
notarán que se mencionan dos grupos de personas. El primer grupo es el que acabamos de ver, los que moran en la tierra. El segundo grupo son los que moran en el cielo. Y oigan bien, esto no tiene nada que ver con su ubicación física. Ambos grupos viven en la tierra, pero recordemos lo que significan estos dos términos: los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. ¿Qué sabemos? Si lees con atención, sabrás que los nombres de los que moran en la tierra no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que moran en la tierra pertenecen a este mundo y además son fieles o leales al imperio del anticristo. Ellos serán los que aceptarán la marca de la bestia y harán una imagen a esa bestia y adorarán a ese imperio. Ellos demostrarán lealtad al imperio del anticristo. Pero los que moran en el cielo son los que están destinados al reino. Son los creyentes. Ellos no aceptarán la marca de la bestia. Sus nombres sí están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice la Escritura? Lo acabamos de leer. Los que fueron ejecutados, los que vivieron sacrificialmente, le están preguntando a Dios: ¿hasta cuándo no juzgarás y vindicarás nuestra sangre? ¿Quiénes los están ejecutando? Los que forman parte del imperio del anticristo. Mira el verso 11. Y le fue dada a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que cuando leemos esto vemos claramente que estos son creyentes, ¿no es así? Y están siendo ejecutados por su compromiso con la palabra de Dios. ¿Y quiénes los ejecutan? Los que moran sobre la tierra, los que son leales al imperio del anticristo. Ahora bien, ¿de qué se está hablando en esta sesión? Estamos hablando de lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Un período que se conoce como la Gran Tribulación. Hay una idea que tiene la mayoría de las personas. Por ejemplo, puedes hacer una búsqueda en tu dispositivo, tu computador o tu teléfono y escribir ¿qué es la Gran Tribulación? El problema es que las personas responden a esa pregunta basándose en la lógica humana, en lugar de basarse en la palabra de Dios. Lo que las personas te dirán es lo siguiente: la Gran Tribulación ocurre en la segunda mitad de esos últimos 7 años y está conectada con la ira de Dios. Eso es falso. No tiene nada que ver con la ira de Dios. Todos lo enseñan así, pero no es correcto. ¿Por qué? Bueno, acabamos de leer sobre el quinto sello. Y los que están siendo ejecutados debido a su compromiso con la palabra de Dios y el testimonio que está relacionado con la palabra de Dios. Y están orando para pedir venganza. Quieren que Dios se mueva y derrame su juicio sobre los que moran en la tierra. ¿Y qué nos dice la Escritura? Pronto veremos en el capítulo 7 lo que está ocurriendo. Recuerden lo que aprendimos en la primera sesión. Los sellos no tienen nada que ver con la ira de Dios.
Es verdad que el sexto sello anuncia la ira del Cordero, pero como veremos ahora, esta aún no ha llegado. ¿Cómo lo sabemos? Pasemos al capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Previo a este capítulo, vemos que en el sexto sello, la ira de Dios fue anunciada y es llamada la ira del Cordero. Y las personas ven que viene pronto. Se dicen unos a otros, escondámonos en las cuevas. Escondámonos debajo de las rocas. Porque la ira del Cordero es inminente, pero aún no ha sucedido. Ahora pasemos al capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7. Noten lo que dice. Y después de estas cosas, miré, y 4 ángeles. En tu Biblia dice que estaban de pie, pero está en tiempo perfecto. Ellos han estado de pie, están de pie ahora y continuarán de pie en el futuro. Lo que nos dice es que esto tiene una conexión eterna. Esto es algo de lo que Dios ha hablado y que ocurrirá. Estos 4 ángeles han estado de pie, están de pie y estarán de pie en los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué están haciendo? Están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Es necesario entender que los números son importantes en la Biblia, y el número 4 nos habla de una verdad global. Es decir, cuando el número 4 aparece en la Biblia, estamos hablando del mundo en su totalidad. ¿Qué está a punto de ocurrir? Recuerden el sexto sello. La ira de Dios está siendo proclamada, y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Pero algo va a cambiar eso, y veremos exactamente qué es. Sigan leyendo. Dice aquí, en medio del verso 1, para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que, verso 2, y vi a otro ángel subiendo. Y luego de esa palabra, quizás tu Biblia diga desde el oriente, pero el texto no dice eso, dice desde donde nace el sol. ¿Por qué eso es importante? Todos sabemos que el sol sale por el oriente, pero literalmente dice desde donde sale el sol. Y luego la Escritura continúa diciendo, teniendo el sello del Dios viviente. Así que Dios hará algo. Antes de que ocurra la ira de Dios, Él hará algo. Enviará a un ángel para detener la ira del Cordero, para demorarla, hasta que ocurra un evento muy importante. ¿Y cuál será? Que estos 144,000 que mencionamos en el capítulo 7 sean sellados por el Dios viviente. Sigamos leyendo. Y una gran voz clamó a los 4 ángeles, esos ángeles que van a derramar la ira de Dios, para que ellos no le hicieran daño a la tierra ni al mar, diciendo, no le hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados en sus frentes. Así que vemos que la ira de Dios es demorada, no sucederá hasta que primero ocurra el sellado de los 144,000. 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y recuerden que el número 12 se relaciona con el reino de Dios.
Entonces, la ira de Dios ha sido demorada. No ha sucedido porque Dios se moverá con ese remanente de Israel, esos 144,000 que serán perseguidos. Recuerden de lo que hablamos. El peor tiempo de persecución para Israel no está en la historia pasada, sino en el futuro, en los últimos días. Eso es lo que el Mesías dijo en Mateo 24, verso 21, cuando hablaba de los que están en Judea. Hagamos una pausa breve para que tengamos un entendimiento correcto de Mateo 24. Es un capítulo muy importante que trata sobre los tiempos finales. Recuerden cómo comienza. Vemos que los discípulos le hablan al Mesías acerca de los hermosos edificios en el monte del templo. Había dos tipos de edificios. Estaba el templo en sí, y también había otros edificios para el Sanedrín. El templo es para adoración, y el Sanedrín es para administrar los mandamientos de Dios, para administrar justicia y asegurarse de que el pueblo de Israel se comportara de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron? Ellos hablaban de estos hermosos edificios y ¿recuerdan lo que les dijo el Mesías? Él les dijo, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba profetizando? Él estaba profetizando lo que iba a pasar 40 años después, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo. Les haré una pregunta. ¿Estaba él en lo correcto? Totalmente. 40 años después, justo como él dijo, Jerusalén y el área del templo fueron destruidos por los romanos. En el verso siguiente, el verso 3 de Mateo 24, los discípulos están con él, pero hay un cambio. Ya no están junto al templo, sino que ahora están en el monte de los olivos. Y ellos se acercaron y le hicieron 3 preguntas. Primera, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿qué traerá el fin o la conclusión de esta era? Así que le hacen 3 preguntas y el Mesías comienza a responder. El mensaje es este. Hay un cambio. Cada vez que cambia la ubicación, eso nos enseña, bíblicamente, que hay un cambio de tema. Ya no está hablando de lo que ocurrió en el 70 después de Cristo. Ahora está hablando de los tiempos finales. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y él comenzó a hablar y dio algunas señales, lo que se conoce como el principio de dolores. Y los dolores de parto tienen un propósito específico y es traer un cambio. Él dice, habrá guerras, rumores de guerras, y luego dice algo sobre las naciones. Pero esa palabra nación es de donde viene la palabra etnia, y lo que implica es que habrá conflictos étnicos. Luego dice, reino se levantará contra reino. Habrá terremotos, hambrunas y pestilencias. Y dice, que nadie os engañe, porque estos son solo el principio de las señales de los tiempos finales. Y luego continúa hablando de que aquellos que son sus discípulos serán perseguidos. Él dice, los enemigos de un hombre, y eso aplica también para las mujeres, serán los de su propia familia. Las familias se dividirán, ¿por qué? Por causa del Evangelio. Y veremos también que un padre se levantará contra su hijo y el hijo se levantará contra el padre.
la madre contra la nuera y la nuera contra la suegra. Habrá una gran división dentro de las familias. ¿Por qué? Por el Evangelio. Y dice que serán perseguidos. ¿Y qué llamado le da él a la iglesia? Bueno, les daré un verso, Mateo 24, verso 13, donde dice: el que persevere hasta el fin será salvo. La mayoría de las personas malinterpretan este verso. Eso no significa que solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Ese no es el mensaje. La frase es: el que persevere hasta el fin será salvo. Y nos dice lo siguiente. Es una declaración de aliento. Quiere que sepamos que al final vendrá la victoria. Así que él está diciendo: perseveren, persistan, venzan, porque al final vendrá la victoria. Esa es la salvación. La palabra salvación significa victoria, y no solo es una victoria temporal, sino una victoria eterna. Así que son buenas noticias. Y luego, ¿qué dice? Si lees el siguiente verso, el 14, allí verás que dice que es necesario que el evangelio del reino, ¿oyeron eso? El evangelio del reino, o sea, las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas sobre la redención. Y si has sido redimido a través de estas buenas nuevas, aquí dice el evangelio del reino, así que tiene una implicación de reino. Dice que es necesario que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién es el que va a predicar este evangelio? Les daré un verso de la Escritura. Pueden leerlo después, lo pasamos por alto hoy. Pero si miran Apocalipsis 14, verso 6, allí nos dicen quién es el que predicará ese evangelio eterno. ¿Y quién es? Un ángel. No son los 144,000, aunque si miran libros de escatología sobre el estudio de los últimos días, leerán una y otra vez que estos 144,000 son evangelistas. Pero la Biblia nunca dice eso. El que va a evangelizar a las naciones es un ángel. Ese será quien lo hará. Y si miran lo que dice justo después de eso, ¿qué es lo que pasa? Vemos que ocurre la cosecha de la iglesia. Y después de eso, viene la ira de Dios. Bien, hay un evento muy importante. Pasemos al siguiente verso, que es Mateo 24, verso 15. Esto es lo que dice: y cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo. ¿Cuál lugar santo? En el lugar santísimo. No solo está hablando del templo, sino del lugar santísimo. Allí es donde ocurre la abominación desoladora. ¿Y qué es? No tenemos que especular, porque Pablo nos dice exactamente qué es. Les daré un versículo para que tomen nota. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 4 y 5. Allí Pablo nos dice exactamente qué es la abominación desoladora. Es cuando el anticristo, que es llamado el hombre de pecado o iniquidad, entra al lugar santísimo, no solo en el templo, sino específicamente al lugar santísimo. Y dice que este es alguien que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, de modo que se sienta en el lugar santísimo, proclamando que Él es Dios. ¿Lo es? No, Él es un mentiroso. El anticristo recibe poder de Satanás. El anticristo es un tipo de Satanás encarnado. Es maligno. ¿Cuál es su característica?
La Biblia dice que este imperio es un imperio blasfemo. Así que Él entrará al lugar santísimo y proclamará que Él es Dios. ¿Y qué sabemos? Oigan bien esto. Israel va a rechazarlo. ¿Por qué? Bueno, por eso hablamos en la otra sesión sobre Jeremías capítulo 30, verso 7. Israel será perseguido por rechazar el anticristo. No lo recibirán como Dios y, por tanto, Él los perseguirá. Verán, el remanente de Israel será sellado para que ellos no sufran la ira de Dios, esos 144,000 del remanente. Pero aparte de ellos, 2/3 de todos los israelitas habrán sido ejecutados por causa de la persecución del anticristo. Pero esa tercera parte experimentará el cambio. Esa tercera parte de ellos vendrá a la fe en ese evangelio. Así que después de la abominación desoladora, cuando pasamos al verso 16 de Mateo 24, hay un cambio. Antes de esto, cuando el Mesías hablaba a la segunda persona del plural, es decir, a ustedes, refiriéndose a la iglesia, a sus discípulos. Pero a partir del verso 16 de Mateo 24, hay un cambio. Desde el verso 16 hasta el verso 32, Él no usa la segunda persona del plural. Habla de otro grupo. Él dice, entonces, los que estén en Judea, esos que están en la tierra de Israel, dense cuenta de algo. Ellos sufrirán gran tribulación. No es la gran tribulación, sino que sufrirán gran tribulación. ¿Y quién será la fuente de eso? El imperio del anticristo. ¿Y qué sabemos? Al final de ese período, deberíamos esperar algo. Si leemos, por ejemplo, en Mateo 24, comenzando en el verso 29, allí vemos una imagen de la segunda venida. ¿Y qué hará el Mesías cuando venga por segunda vez? No estoy hablando del rapto, sino de la segunda venida. Al final de la semana 70 de Daniel, Él hará 3 cosas. La Biblia es muy clara acerca de esto. Él destruirá a los enemigos de Israel. ¿Por qué? Él es fiel. Él salvará a un remanente de Israel. Ese tercio de ellos que se menciona. ¿Y cuál es la tercera y última cosa que hará? Establecerá el reino milenial. Esas son las 3 cosas que el Mesías realizará. Si miramos, por ejemplo, más adelante en esta sección, dice que habrá un gran sonar de trompeta. Y oigan esto, el Mesías enviará a sus ángeles para que reúnan a los escogidos. Y el término escogidos no lo usa como lo usa Pablo, sino que Cristo lo usa para referirse a Israel. Así que deberías estar haciendo algo. Si quieres orar de manera eficaz, si estás interesado en el reino de Dios, entonces deberías estar orando para que Dios traiga al pueblo de Israel de vuelta a su tierra. Y tengo buenas noticias. Eso está ocurriendo. Dios es fiel a su palabra. Esta es una señal de que nos estamos acercando a los tiempos finales, porque Dios está regresando a Israel a la tierra prometida. Eso está ocurriendo en nuestros días. Es una declaración de la fidelidad de Dios. Está poniendo las cosas en orden, aunque el mundo no quiera eso. El mundo no quiere el reino de Dios, pero nosotros sí. Y hay un orden para su establecimiento. El Mesías vendrá de nuevo, al final de la semana 70 de Daniel. Él salvará a un remanente de Israel. Él destruirá a los enemigos de Israel y establecerá su reino. Todas esas promesas están en la palabra de Dios.
Ahora veamos otro pasaje. Pasemos ahora a Apocalipsis capítulo 7 y vayamos al verso 13. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Y uno de los ancianos respondió diciéndome: estos que han sido vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Recuerden algo. Hay un grupo de individuos y leímos sobre ellos en Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Ellos están de pie delante del trono de Dios. Están vestidos con vestiduras blancas y tienen, como dije antes, una rama de palmera que indica su dependencia de la gracia de Dios. Eran dependientes de la gracia de Dios. Ellos están delante del trono de Dios. ¿Y cuál es su pregunta? Uno de los ancianos está preguntando: ¿quiénes son y de dónde han venido? Mira ahora el verso 14. Y le respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son a los que hicieron venir. No es como lo traducen en tu Biblia, los que vinieron. Eso sería una voz activa. Y esto está en voz pasiva. A ellos los hicieron venir de... Y luego tenemos este término, que en ciertas Biblias no está bien traducido, porque allí se lee de gran tribulación, pero no es correcto. Esa traducción omite el artículo definido. No está hablando de lo que ocurrió en Mateo 24, verso 21. Así es como aparece allí. Aquí están ignorando el artículo definido, la palabra la. Literalmente, lo que dice en el texto bíblico en griego es que a ellos los hicieron venir de la gran tribulación. Eso es un evento específico. ¿Y cuál es ese evento conocido como la gran tribulación? Ya lo hemos mencionado. Se encuentra en el 5º sello, donde dice que los que eran leales a la palabra de Dios y tenían un testimonio en obediencia a la palabra de Dios, estaban siendo sacrificados por su fe. Estaban siendo ejecutados. ¿Y qué dice la Escritura? Mira de nuevo el verso 14. Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son a los que hicieron venir de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron. ¿Cómo? En la sangre del Cordero. ¿No estarían de acuerdo en que estos son creyentes y fueron parte de la gran tribulación? Como dije antes, si haces una búsqueda en Internet o le preguntas a una inteligencia artificial ¿qué es la gran tribulación?, obtendrás una respuesta falsa, una respuesta que no es bíblica. Te dirán que la gran tribulación está en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel y se relaciona con el derramamiento de la ira de Dios. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Recuerden algo. En este estudio acabamos de leer Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Esto es lo que debemos saber. En el libro de Apocalipsis, la ira de Dios no comienza sino hasta el capítulo 8, con los juicios de las trompetas que se mencionan en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y también en la sección de los juicios de las copas que representan la ira de Dios cuando es derramada en su plenitud. Eso se encuentra en Apocalipsis 16, así que la gran tribulación que se menciona en Apocalipsis 7, verso 14, ocurre antes de la ira de Dios y no tiene ninguna relación con ella. Esto es algo que está ocurriendo en la primera parte de la semana 70 de Daniel, en los primeros 3 años y medio,
antes de la abominación desoladora. Eso es lo que la Escritura dice, porque la ira de Dios no comienza sino hasta los capítulos 8 y 9. Y quiero mencionar otra cosa. Con mucha frecuencia, oigo que la gente habla de ese gran avivamiento de los últimos días, que traerán los 144,000. Falso. Lo que vemos es esto. Una vez que comience la ira de Dios, no debemos esperar ningún avivamiento. La Biblia no habla de un gran avivamiento en los tiempos finales. Lo que ellos quieren transmitir, y es por eso que lo enseñan, es porque creen que los 144,000 son evangelistas y que ellos producen o provocan este gran avivamiento. Pero creo que deben fijarse en algo. Cuando analizas el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo, lo que se nos dice al final del capítulo 9 es que las personas no se arrepintieron, no se apartaron de su pecado, ni renunciaron a su actividad maligna y perversa. Y luego, cuando llegamos al capítulo 16, a los juicios de las copas, en los que la ira de Dios es completa, tampoco vemos arrepentimiento. No vemos que ellos se aparten de sus asesinatos, de sus robos, de su pecado o de su idolatría. ¿Significa eso que nadie se salvará después del rapto? No. Bíblicamente sabemos algo. Sabemos que después del arrebatamiento, tal como alguien lo preguntó en una sesión anterior, habrá un tercio del pueblo judío que será salvo. 2 tercios serán ejecutados por el imperio del anticristo. Pero también sabemos otra cosa. Pueden encontrarlo en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16. Allí se habla de un grupo formado por aquellos que pertenecen a las naciones, y ellos hacen algo. Ellos suben a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer la guerra. Ellos han sido hostiles contra la palabra de Dios y contra los propósitos de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice que habrá algunos de ellos que al ver la fidelidad de Dios, y quiero ser muy específico, déjenme darles otro versículo. Ezequiel capítulo 37, verso 28. ¿Qué dice allí? Dice que habrá gente de las naciones que cuando vean cómo Dios mantiene su palabra para santificar a un remanente de Israel en los últimos días, ellos creerán en Dios. Ellos creerán en el Señor y serán salvos. Así que Zacarías 14, verso 16, nos habla de un remanente de las naciones. Y también hay un remanente de Israel, mencionado en una sección anterior de Zacarías, una tercera parte que vendrá a la salvación. Así que habrá algunos que serán salvos después del arrebatamiento. Pero la Biblia no habla de un avivamiento masivo en los últimos días. ¿Cómo lo debemos entender? Veamos otro pasaje de la Escritura y luego volveremos al libro de Apocalipsis. Ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 11. Epístola a los Romanos, capítulo 11. Allí, Pablo está hablando de Israel. Y muchas personas interpretan esto mal. Hay un versículo que todos conocemos, donde dice que todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? Bien, necesitamos tener una perspectiva alineada con la Torá. Les daré otro pasaje. Génesis 28, versículo 3. ¿Qué dice allí? En Génesis capítulo 28, verso 3, encontramos una definición de Israel.
En Génesis 28:3 dice que Él hará algo. Él dice que Israel, y en unas versiones de la Biblia, eso está muy mal traducido. Encontramos el término Kehilá, que significa congregación. Allí no dice que Israel tendrá una multitud. No usa la palabra multitud, sino que tendrá una congregación, y no dice de pueblo, sino de pueblos en plural. Por eso es tan importante que estudiemos literalmente lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Israel, en los últimos días, según los planes y propósitos de Dios, Israel se convertirá en una congregación de pueblos. ¿Por qué eso es importante? Porque Pablo nos dice que al final, todo Israel será salvo. ¿Y qué es todo Israel? Les diré lo que no es. No es todo el pueblo judío. Cuando dice Israel, debemos entender lo que es Israel desde una perspectiva de reino. Y todos sabemos esto, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué aprendemos del pacto abrahámico? Que Dios quiere bendecir. ¿A quiénes? A todas las familias de la tierra. Y eso los incluye a ustedes. ¿Y qué está haciendo Él? Dios está obrando para traer a un remanente de cada nación, cada tribu, cada pueblo y cada lengua. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Todos somos creación suya. Él nos creó, pero si queremos estar en su reino, necesitamos experimentar su redención. Y esa redención es muy angosta, muy específica. Solo se obtiene a través de la sangre del Cordero. Solo a través del Cordero de Dios, que fue crucificado en nuestro lugar. Él fue el sustituto. Así que vemos en Génesis 28, verso 3, que dice que Israel es una congregación de pueblos. ¿Y qué dice Pablo en Romanos capítulo 11? Él dice que Israel cometió una transgresión. ¿Cuál fue esa transgresión? Ellos rechazaron el Evangelio. Le dijeron que no a Cristo. Y vemos que Pablo llama transgresión a eso. Pero las promesas y el llamado y los dones de Dios, la Biblia dice que son irrevocables. Es decir, que Él no cambia de parecer. Y la Biblia dice que Israel transgredió, que rechazó el Evangelio. Pero la transgresión de ellos no fue un obstáculo para Dios. ¿Qué sucedió? Pablo dice, si su transgresión trajo riqueza al mundo, ¿qué significa eso? Que Israel rechazó el Evangelio, pero Dios lo llevó a las naciones. Y él habla de ese cambio de Israel a las naciones como una riqueza. Y luego se vuelve muy específico. Todos conocemos la escritura que habla de la plenitud de los gentiles. ¿Conocen esa frase? Bueno, después de que se cumpla la plenitud de los gentiles, ¿qué hará Dios? Él hará un giro. Él volverá su atención a Israel. ¿Y qué dice la escritura? Dice que el Redentor vendrá de Sión, es decir, que tiene un propósito de reino. ¿Cómo es llamado? Es llamado el Redentor. ¿Y qué hará Él? Traerá la redención en los tiempos finales para ese remanente de Israel. Así que la Biblia no habla de un avivamiento masivo liderado por esos supuestos 144,000 evangelistas. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia.
Lo que sí dice la Biblia es que después de que se cumpla la plenitud de los gentiles, o sea, después de que ese remanente de los gentiles sea salvo, Dios volverá su atención hacia Israel y salvará a una tercera parte de ellos. Cuando dice que todo Israel será salvo, se refiere a Israel desde la perspectiva de la Torá. ¿Qué es Israel? Una congregación de pueblos. No es solo el pueblo judío. Cuando hablamos de todo Israel, debemos tener una perspectiva bíblica. En todo Israel habrá un componente de gentiles. Alabado sea Dios por eso. Y también un componente judío. Al decir todo Israel, eso abarca tanto a judíos como a gentiles. Ese fue siempre el plan de Dios, ¿no es así? No solo era salvar al pueblo judío. De hecho, Isaías dice: poca cosa es para Dios redimir solamente al pueblo judío. Él va a redimir a un remanente de las naciones. ¿Por qué? Por su gracia, por su gran amor, por ese plan que Él le dio a Abraham. Otro problema que vemos en las Escrituras es que se habla de que Israel será el término es un Goy Gadol, que significa gran nación. Mucha gente ve esa frase y piensa que cuando la Escritura habla de que Él le quitará el reino a Israel para dárselo a una nación que producirá fruto, conocemos ese verso, ¿cierto? Eso no está hablando de que se reemplace al pueblo judío, sino que se refiere a un cambio profético. Si eres un buen estudiante de profecía, muchas veces, en los tiempos finales, cuando se habla de Israel, se usa el término Goy, que significa normalmente gentil, pero cuando Dios habla en el pacto abrahámico, Él promete cambiar a Israel, convertir a Israel en una gran nación, Goy Gadol. En el Nuevo Testamento, vemos que se usa esa misma frase para hablar de un cambio de los tiempos finales que Él hará en Israel. Vamos a concluir el punto. ¿Qué debemos anticipar? Debemos anticipar que nuestra teología sea moldeada por la palabra de Dios. Cuando hablamos de la gran tribulación, eso se refiere a un período que ocurre antes de la ira de Dios. No está relacionado con su ira, sino que ocurre antes de que ésta comience. Y la fuente de esa tribulación es el imperio del anticristo, que se pondrá en contra de esas personas que le sirven a Dios. Esas personas que viven conforme a la palabra de Dios. Eso hará que ejecuten a un remanente de la iglesia. Y eso no es problema. Recuerden lo que hablamos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que la única forma de que entres al reino de Dios es a través de la resurrección. Y por eso es que es necesaria la fe en Cristo. Cuando leemos Juan, capítulo 11, Él nos dice que Él es la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Jesucristo es el único camino. No existe otro Salvador ni otro Redentor. No existe otra esperanza fuera de Cristo, quien fue crucificado. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente: me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? ¿Cuándo fue crucificado? Durante la Pascua. La Pascua es el día de la redención. Su sangre trajo redención, una redención eterna para su pueblo. Ese es el plan de Dios. Para eso fue que Dios envió a su Hijo al mundo. Así que entendamos bien esto. La Biblia no habla de un gran avivamiento en los tiempos finales. A las personas les encanta hablar de eso, pero la Biblia no lo revela. La Biblia dice que cuando comienza la ira de Dios, las personas estarán entregadas a su rebeldía. No se arrepentirán. No se apartarán del pecado.
no dejarán de lado su idolatría, sino que afirmarán su compromiso con eso. Y es por ese compromiso, por esa negativa a arrepentirse y a volverse a la gracia de Dios, que ocurrirá algo. Eso pondrá de manifiesto que la ira de Dios, oigan esto, su ira está justificada. Porque cuando Dios comience a derramar su ira, no veremos a las personas volviéndose a Él. Cuando la ira de Dios sea derramada, Él estará justificado al volcar esa ira sobre las naciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, y de nuevo, hay un remanente, 1/3 de Israel. Y está ese pasaje de Zacarías 14:16, que dice que habrá un remanente de las naciones, que cuando vean la fidelidad de Dios para santificar a Israel, aceptarán la verdad. Pero no se habla de un gran avivamiento en los últimos días. Dios está justificado al derramar su ira, porque las personas no quieren arrepentirse. Cuando miras, por ejemplo, en Apocalipsis 18, ves que aquellos, cuando ven la riqueza del mundo, y dense cuenta de algo, muchas personas trabajan duro, laboran de forma muy diligente por cosas materiales. Eso es insensatez. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en 1 hora, y eso puede ser un instante, no necesariamente 60 minutos, en un momento, la riqueza del mundo se volverá nada. Así, de repente. No queremos trabajar duro por cosas que no tienen importancia para el reino. Queremos ser diferentes. ¿Qué leímos anteriormente? Leímos que ellos descansarán de su labor y sus obras, sus trabajos, les seguirán al reino de Dios. Eso es lo que queremos. Queremos tener muchas buenas obras. Queremos demostrar fe, confianza y obediencia a la palabra de Dios. Y la Escritura revela que habrá un remanente del pueblo de Dios, estoy hablando de la iglesia, que está dispuesto a entregar sus vidas, dispuesto a ser perseguidos, a ser condenados a muerte, porque han creído la verdad. Y te hago una pregunta. ¿Estás verdaderamente comprometido con la verdad de la Escritura? ¿Entiendes que no hay otro camino? Si queremos agradar a Dios, si queremos demostrar que somos sus siervos, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y cuando estemos en los últimos días, esto es lo que puedes esperar: padecer sufrimiento. Pero esta es la buena noticia. Nunca sufriremos solos. Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Esa palabra, cuando la vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, hay 2 palabras. Nunca nos dejará ni nos desamparará. La palabra desamparar significa que Él nunca será descuidado. Cerraré con esto. Hay un término muy importante que en español lo conocemos como la providencia de Dios. Cuando traducimos ese término de vuelta al hebreo, tenemos el término hashgaha pratit. ¿Qué es eso? En hebreo, aprendemos qué es la providencia de Dios. Hashgaha pratit es la supervisión personal de parte de Dios. Y este es el mensaje. Cuando entras en un pacto, ¿qué pacto? El nuevo pacto. Dios se convierte en tu supervisor personal. Él vigila todo en tu vida. Y Él nos protegerá, Él nos defenderá. ¿Y qué más hará Él? Nos dará poder. Puede que seamos perseguidos, pero recuerden lo que dijo. Él dijo: a muchos los matarán, pero, y ese pero es importante, ni un cabello de vuestra cabeza sufrirá daño. Yo me corto el pelo, no muy a menudo, pero sí me lo corto.
Y no duele, ¿verdad? Cuando te cortan el cabello, no te duele. No hay nervios, no hay sensación. Así que lo que Él está prometiendo es esto. Sí, serás perseguido. Sí, a algunos los matarán, pero ni un cabello de sus cabezas será dañado. Es decir, Dios nos dará una ayuda sobrenatural para hacer lo que Él dice. ¿Y qué es eso? Vencer. ¿Cómo recibimos esa ayuda especial? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis a la iglesia una y otra vez? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? No dice a la iglesia. Eso no es lo que dice. Dice a las iglesias, en plural. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí está el problema. Lo que le oigo decir a la gente todo el tiempo es esto. Cuando miramos estas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, la interpretación más común es que estas representan 7 períodos diferentes de la iglesia. Pero eso es falso, porque la Escritura dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Estos son 7 mensajes individuales. ¿Para quién? Para toda la iglesia. No solo para la iglesia en los últimos días, sino para la iglesia en general. Especialmente durante los últimos días. Así que, no se refiere a 7 períodos diferentes de la iglesia, en los que Éfeso es el primero y la Odisea el último. La Biblia no dice eso. No puedes creer eso, está equivocado. Son 7 mensajes para la iglesia. Es lo que necesitamos saber acerca de la fidelidad y la fe en los últimos días. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Nos suplirá lo que necesitamos, y siempre lo hace, a fin de que manifestemos fidelidad. Dios proveerá, Él dará, y lo hará en abundancia para que podamos demostrar una fe agradable a Dios. Y cuando hagamos eso, Él recibirá toda la gloria, porque Él siempre es la fuente de nuestra fidelidad. Padre Dios, tú eres bueno. Tu palabra es verdadera y te damos gracias porque podemos confiar en ti y no ser decepcionados. Te damos gracias, Dios, porque tú, por siempre, cuidarás de nosotros. Nos fortalecerás y nos darás tu poder para comportarnos fielmente. A ti sea la gloria ahora y por siempre. Oramos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.